Son las 9:36, es una satisfacción y un privilegio recibir en esta mesa a nuestro colega y amigo Rolando Arellano, que une su conocimiento como consultor de empresas con su formación de base en la psicología, y esto lo ha desplegado en la actividad universitaria en Canadá particularmente. Como sabemos, él tiene una columna con nosotros que se llama Una mirada positiva, que la queremos hacer compatible con el esfuerzo que hacemos en El poder en tus manos, porque no queremos que nuestra versión de los hechos desconozca que hay fuerzas morales sanas en nuestro país que hay que permitir que se expresen y que prevalezcan sobre la corrupción y la tentación del dinero fácil desde el poder. Muy buenos días, Rolando Arellano. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Rolando, bienvenido. Así es, yo creo que es el momento de que la mirada positiva se oriente también un poco más hacia el tema electoral. Y yo creo que los últimos acontecimientos políticos nos han quizás frustrado a muchos de los peruanos, nos han desilusionado sobre la política, pero quizás la mirada positiva ahí es que estamos muy cerca de la posibilidad de cambiar esa situación. Y esa posibilidad de cambiar se va a dar el 12 de abril próximo. Es decir, es importante que transformemos esa desilusión que tenemos ahora con muchas de las autoridades que hemos elegido en una fuerza para empezar a pensar en elegir muchísimo mejor y evitarnos este tipo de problemas en el futuro. Hay que cambiar un poco el chip de la desesperanza y sobre todo de la desafección con el tema político. Te escuchaba en la mañana, en la rotativa, cuando comentabas, por ejemplo, cómo el fútbol ingresa a la conversación familiar, a la discusión entre los amigos, con apasionamiento, pero cómo de pronto, y por lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, nos hemos ido apartando o dejando esa conversación incómoda sobre política. Así es. ¿Cómo rescatarla? ¿Cómo rescatamos eso sin, inflamar el hígado? Así es. Mire, hace mucho tiempo se usaba el término, y lo hemos dejado de usar aquí, de las elecciones como una fiesta democrática. Yo creo que hay que empezar a verla de nuevo como eso, porque en realidad es una tremenda oportunidad que tenemos de mejorar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro país. Y lo que sucede es que casi con este desencanto con la política se ha convertido en un tabú en hablar de política. O sea, hablamos si quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo, etcétera. Pero cuando empezamos a hablar de los candidatos, ni siquiera nos interesa, en muchos casos, conocer quién son. Yo creo que es importante recobrar eso y empezar a pensar en que es interesante, no solo importante, sino interesante empezar a conversar entre nosotros, en la familia, entre amigos, sobre los candidatos y empezar a decir qué tienen de bueno, tienen capacidad, cómo es su equipo, y quizás hasta podría ser una actividad lúdica donde podamos reunirnos. Las propuestas, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque hoy escuchamos a mucha gente decir que no sabe identificar la propuesta con el candidato, esa propuesta que lo puede orientar. ¿Hay realmente una posibilidad de quienes depende del ciudadano? Hay que cambiar, te decía yo, el chip. ¿Cómo promover esta discusión sana y este ambiente de oportunidad que has rescatado? Hay que promoverlo de una manera abierta para empezar justamente a ir más allá de si el candidato es simpático o no. Por ejemplo, que es una de las cosas que más llama la atención, es simpático o qué sé yo, habla bien, para empezar a ver, por ejemplo, si tiene capacidad. Porque es un avión, es un piloto que vamos a dar para que maneje el avión donde vamos a entrar. Y es que el señor tiene la preparación suficiente, que tiene un equipo adecuado. Por ejemplo, es otra cosa que muy pocos... Claro, ¿quién es parte del equipo? ¿Quién lidera el Claro. equipo? ¿Con quién es? Antes, yo recuerdo en elecciones, hace ya bastante tiempo, que se discutía incluso, no, vamos por porque él puede de repente no ser 100%, pero trae consigo, el que hace el plan de gobierno es súper profesional, reputado, conocido, con prestigio, y le endosaba al candidato eso. Pero eso estaba en la discusión pública. O de pronto decíamos, oye, ¿cómo se le ha ocurrido proponer esto? No, lo voy a retirar de la agenda, no voy por ahí porque no comulgo con esas ideas. Pero es verdad,
Como tú dices, estamos prácticamente o preguntando, mucha gente que pregunta, ¿por quién? ¿No? Hay un momento, efectivamente, en el que hay que tomar una decisión, pero que esta decisión no sea pues porque tengo la obligación, no voy a pagar la multa, el trámite, sino como dices tú, de pronto darnos cuenta y despertar y decir, caramba, nosotros podemos hacer el cambio. Así es. Y hay un dato bien importante que lo decíamos en la mirada positiva, que es que de todas las opciones de información, el 75% de los peruanos considera que la más importante es las discusiones con la familia y con los amigos. ¿Por quién vas a votar? ¿Ah? Así es. Y además es la más creíble, no solo la más importante, sino la más creíble. Por lo tanto, cualquiera de nosotros, usted, para repetir lo que decimos siempre, paisano, paisana, o sea, es importante para que sus familiares, sus amigos tengan una mejor orientación para votar por lo mejor para el país, ¿no? Rolando, hay un tema que tú has abordado en tu crónica de hoy, La Mirada Positiva, que tiene que ver con las bodeguitas de barrio. Dices que hay 500.000 en el Perú y que hacen un servicio que va mucho más allá de la venta, porque son un factor de cohesión del barrio y de la comunidad. Y tú dices al mismo tiempo que es la expresión de la confianza entre ciudadanos, porque muchas de ellas fían. Yo no pago acá una semana, no tengo ahora, te pago el proceso, etc. O sea, hay una confianza entre gentes que se conocen y que no se van a engañar los unos a los otros. Y propones que haya una articulación con formatos de otro volumen en el comercio. Pero tenemos ahí una reserva moral en la vida de barrio y en costumbres como esa, que es fiar, ¿no? Yo recuerdo que aparecimos acá no se fía, pero sí se fía a los que uno conoce, pues, ¿no? Hay una voluntad de tener confianza en los demás que va más allá del puro comercio. Así es, el ejemplo de las botellitas de barrio, que estamos hablando de 500.000 familias, porque no solamente son 500.000 bodegas, son 500.000 familias que viven ahí. Son un ejemplo de que podemos actuar juntos y que podemos generar unidad, que podemos generar cohesión, que es algo que en el Perú se ha ido perdiendo un poco. Y por lo tanto yo quería mostrar, darle esa mirada positiva a la bodeguita, porque es un ejemplo de lo que podemos volver a hacer los peruanos. Una unidad, empezar a pensar en grupo, empezar a pensar entre todos nosotros para poder cooperar y confiar. Muy bien, muchas gracias por tu presencia y por ser parte del Poder en tus manos también. Pues sí, queriendo, en realidad estás aportando una mirada positiva que nos ha llevado a oírte decir que las elecciones deben ser percibidas, pese a todo, como una fiesta democrática. Así es, y por eso, disculpen ahí, yo les hablo, empecemos a pensar en la previa electoral, en la previa del voto, en reunirnos para conversar, así como cuando vamos a ir a una fiesta y hacemos la previa antes, podríamos empezar a hacer una previa electoral en las familias y amigos. Así es. Nada más, y antes de ir a la pausa, porque ya son las 9:44, tú sugerías leer los planes de gobierno. Es verdad, es una sugerencia, es una necesidad que estemos informados, pero también vean las entrevistas con los candidatos. Se está haciendo un esfuerzo desde las plataformas informativas. Aquí en RPP, por ejemplo, hay todo un área, El Poder en tus manos, que le puede dar a usted información muy valiosa. Infórmese, interésese, discuta, ¿no? Y convierta esta obligación en un derecho y en una oportunidad para mejora. Le agradecemos a Rolando nuevamente, son las 9:45, nos vamos a la pausa y regresamos.